inflación, ¿cuándo va a ser de 0%? ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? ¿Y cuánto falta para que Milei dolarice la economía? Bueno, queda tener el primer capítulo de Respondiendo Preguntas. Básicamente les dije a ustedes por la pestaña de comunidad de YouTube que me hagan preguntas y yo las iba a responder en un video. Así que nada, puedes ir dejando las próximas en los comentarios. Acá tenemos la primera que dice, ¿no? ¿Qué impuestos se bajaron o se quitaron desde que asumió Milei? Bueno, es una respuesta un poco compleja porque estoy bastante seguro que se han eliminado muchos impuestos muy pequeños de los cuales no nos hemos enterado, que no hacen diferencia en la gran mayoría de personas, pero que sí tal vez son perjudiciales para algún sector en particular. También imagino que se han quitado tasas en algunas provincias, así como se han añadido otras, pero principalmente el impuesto más importante que se ha bajado, aún no se ha quitado, es el impuesto inflacionario. Básicamente el poder adquisitivo que te quita el gobierno a través de la inflación, poder adquisitivo que te quita para financiarse, es un impuesto. El gobierno emite dinero, con eso se financia, pero esa emisión de dinero genera que vos pierdas poder adquisitivo, ¿no? Así es como funciona el mecanismo. La verdad es que no he visto ninguna estimación de en cuánto estará el impuesto inflacionario este año, pero si recordamos, por ejemplo, el año pasado, el impuesto inflacionario cerró en más o menos 7% del PBI, una locura. Para que nos demos una idea, el impuesto inflacionario de 7% del PBI sería equivalente a lo que recauda el IVA, que es más o menos también 7% del PBI, por lo menos en 2023. O sea, básicamente, viste, cuando vos vas al supermercado, o no solamente al supermercado, cuando querés comprar literalmente cualquier cosa, y eso que compras tiene un recargo del 21%, por más que tal vez no lo sepas o que no lo digan la factura cuando compras cosas, todo, absolutamente todo tiene un recargo del 21%. Bueno, ese es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Y este impuesto recaudó 7 puntos del PBI. Bueno, a través del impuesto inflacionario, el Estado, el año pasado recaudó también 7 puntos del PBI. O sea, lo que nos quitó el Estado es equivalente a agregarle un 21% más de impuestos a absolutamente todo lo que compremos. O sea, el impuesto inflacionario fue altísimo, fue récord el año pasado. Bueno, la realidad es que era esperable que este año suba incluso más, porque bueno, básicamente la inflación venía subiendo, pero bueno, si vemos la inflación mensual vemos que ha bajado brutalmente, pero aún así tenemos una inflación mensual muy alta en los primeros 4 o 5 meses de gobierno. Entonces es esperable, primero que nada, que el impuesto inflacionario no va a ser cero porque la inflación todavía no fue cero, y segundo que igual va a estar bastante alto, sobre todo por los primeros meses. No tengo ni idea de cuánto, pero dudo que esté por debajo del 3-4% del PBI. O sea, este es un impuesto que ha bajado y bajó muchísimo, pero no va a ser cero. O sea, no es un impuesto que quitó el gobierno, sino que es un impuesto que bajó, pero que va a bajar muchísimo más en el futuro. Ya el año que viene dudo que haya mediciones del impuesto inflacionario que den arriba de un punto del PBI. Deberán estar en un punto o menos. La realidad es que el impuesto inflacionario va a ser cero cuando la inflación sea cero. Y recién ahí podríamos decir que el gobierno quitó el impuesto inflacionario. Y que el gobierno le devuelva 7 puntos del PBI a la gente en forma de bajada de impuestos, que en este caso es el impuesto inflacionario, es realmente mucho, ¿eh? O sea, se nota mucho que te saquen 7 puntos del PBI de encima si vos sos del sector privado. Después, yendo con otro de los impuestos más conocidos que quitó el gobierno, va a ser el impuesto país. El impuesto país es básicamente un impuesto que afecta a varias cosas. Primero, afectaba solamente a compra de dólares. Si vos querías ir al banco a comprar dólares, los dólares en algunos casos, porque el impuesto país no aplica siempre, pero estaban más caros básicamente porque el impuesto país te cobraba un 30%. Además de que luego Massa, si no me equivoco, cambió el impuesto país para agregarle un 7,5% en forma de impuestos a las importaciones. O sea, básicamente cada vez que vos comprabas algo afuera, cada vez que vos importabas algo, ese precio te salía un 7,5% más caro que se lo llevaba el Estado. El impuesto país realmente recauda muchísimo, es un impuesto que recauda bastante. Milei, cuando apenas se asumió, duplicó el impuesto país, no la parte del 30% que se aplica para comprar dólares, sino la parte del impuesto a las importaciones, que pasó del 7,5% al 14%. Milei lo duplicó, pero prometiendo que eventualmente lo iba a bajar. Bueno, si no me equivoco, en agosto Milei redujo el impuesto a como lo había agarrado él cuando asumió, o sea, bajó del 14% al 7,5%, lo cual había generado un poco de dudas porque la realidad es que este impuesto durante este año recaudó muchísimo dinero y si vos quitas impuestos peligra el superávit fiscal, pero bueno, por suerte no sucedió nada. Y si no me equivoco, el gobierno ya ha confirmado que en diciembre, que es cuando vence el impuesto, porque este impuesto supuestamente era transitorio, o sea, eventualmente iba a vencer. Lo que pasa con los impuestos transitorios es que en Argentina se asume que van a ser permanentes porque nunca dejan vencer a los impuestos. O sea, cuando tienen que renovarlo, agarran y lo renuevan y nunca lo dejan vencer, pero el gobierno agarró y anunció que el impuesto lo iban a dejar vencer y que no iban a renovarlo como se hace siempre en este país. Entonces ese sería un impuesto que han quitado. Y hablando también de importaciones, hace poquito que han establecido que para compras de $400 o menos en el exterior a través de Amazon y ese tipo de cosas no se le iba a cobrar impuestos a la gente que importase, y luego además establecía ciertos rangos de precios superiores a $400 en los que los impuestos iban a ir aumentando, pero iban a ir aumentando de a poco, ¿no? O sea, si gastabas poco dinero para importar cosas, te cobran pocos impuestos, lo cual es muy bueno para, por ejemplo, no sé, comprarte celulares, comprar electrónica, comprar computadoras y ese tipo de cosas que afuera son más baratas, o por ejemplo, no sé, calzado. Además de que encima se aumentó el límite a partir del cual vos podés importar de manera minorista, o sea, vos sin ser un importador, digamos. Y así pequeñas cosas deben haber un montonazo que yo no
las conozco, pero bueno, esto digamos que son para mí los 3 pilares y los 3 impuestos que más ha bajado el gobierno, aunque igual también hay muchos impuestos que ha subido, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, que igual Massa lo había bajado de manera extraordinaria y récord para la historia argentina, o sea, nunca había estado, no sé si tan bajo, pero nunca le había cobrado ese impuesto a tan pocas personas. Milei hizo que subiera un poco ese impuesto porque se lo cobrará a más personas, a pesar de ser la tasa del impuesto un poco menor. También subió el monotributo en términos reales, si no me equivoco. O sea, bueno, también hubo un par de impuestos que subió, otros que bajó. Yo creo que el neto te da que Milei está bajando los impuestos, por algo está pudiendo bajar el gasto público, ¿no? O sea, vos los impuestos los utilizás para financiar el Estado. Si el Estado gasta menos dinero, quiere decir que necesitas menos impuestos. No es tan complicado. Toda la gente que dice que en realidad Milei está subiendo los impuestos, yo creo que está equivocada. Después vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuántos meses crees que faltan para tener una inflación mensual del 0%? Bueno, la realidad es que no tengo ni idea, pero no me parecería ninguna locura terminar con el gobierno con una inflación del 0% mensual. O sea, en 2027 no me parecería nada descabellado. Tal vez haya que esperar más o tal vez incluso antes porque la inflación está bajando relativamente rápido, no lo sé la verdad. Para saber esto tendrías que ver más estimaciones de consultoras o de bancos o de incluso algunos economistas para ver cuándo la inflación va a dar 0%. Lo que estoy seguro es que eventualmente va a ser 0%. O sea, si el gobierno no emite dinero, o sea, si el plan del gobierno económicamente sigue siendo consistente, que yo creo que lo es, la inflación eventualmente va a ser 0%. Y yo creo que el plan económico del gobierno es consistente. Las últimas cosas que me faltan como para ya terminar de cantar victoria, por así decirlo, para asegurarme por lo menos que en los 4 años que vienen o los 8 años que vienen no va a estallar todo por los aires, es que el gobierno pueda pagar la deuda de los años próximos, que es mucha deuda, y el Estado hoy en día no tiene el dinero para pagar esa deuda. Entonces lo que tiene que hacer es pedir prestados otros préstamos o tomar más deuda para pagar esa deuda. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, igual lo explico mejor en este video. Y además el tema de que el gobierno pueda quitar el cepo, ¿no? O sea, no me parece nada brutalmente grave, pero creo que el dólar está muy barato y eso podría traer consecuencias para la economía argentina, lo cual se resolvería simplemente si el gobierno libera el cepo y si deja intervenir en el precio del dólar. Y esto yo creo que me gustaría por lo menos que pase en 2025, veremos cuándo sucede, pero lo que estoy seguro es que si el gobierno termina de esquivar esas 2 balas que me parecen las más importantes, ya casi que no habría mucha duda de que el plan de gobierno efectivamente es consistente y que por lo menos en los próximos años no va a suceder nada raro y la inflación sí va a terminar dando 0 en algún momento, en algún mes. Yo estimo que en 2027. Vamos con la bueno, esa no. Vamos con la siguiente. ¿Cómo tendría que hacer el gobierno para que se vayan todos los tipos de dólares que quedan? Escucha que cuando se vaya el impuesto país también se irá el dólar tarjeta. Pero ¿cómo sería para que esto suceda? Está medio cortado ahí el comentario, pero bueno, igual se entiende a lo que va. Hoy en Argentina sucede algo que no sucede en casi ningún país del mundo y es que tenés muchos tipos de cambios. O sea, el dólar tiene muchos precios. Se supone que el dólar es uno solo y que por ende debería tener un solo precio, pero acá en Argentina tiene un montón de precios, cosa que el año pasado incluso eran muchísimos más. Esto es nefasto para la economía, es un desastre, no sucede en ningún lugar del mundo y es algo que efectivamente hay que solucionar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente por 2 motivos. El primero son los impuestos. O sea, básicamente si vos querés realizar algunas compras en el exterior o realizar algún tipo de transacción, como por ejemplo agarrar y gastar tus pesos en tu tarjeta para comprar cosas afuera, como por ejemplo, no sé, algún jueguito en la computadora, que eso está todo en dólares, agarra el Estado y te cobra impuestos. O sea, si un juego cuesta, no sé, $1, en vez de costar 1000 pesos, que es lo que está más o menos el dólar oficial, agarra el Estado y te pone el impuesto país y después un 30% que creo que tiene que ver con percepciones de ganancias, no me acuerdo bien qué es. Y bueno, cuestión que el dólar tarjeta, o sea, el dólar que se utiliza para comprar cosas afuera en dólares, está a 1600. ¿Esto es porque el dólar efectivamente valga 1600 pesos? No, esto es porque el gobierno agarra y te recarga con un 60% de impuestos el comprar en pesos cosas en dólares con la tarjeta. Entonces, claro, es como si virtualmente cada dólar te saldría 1600 pesos, pero no, en realidad el dólar vale 1000 pesos y simplemente se le agregan impuestos. Pero bueno, a esa transacción de con pesos comprar cosas afuera en dólares, como te termina saliendo 1600 pesos por cada dólar, se le llama dólar tarjeta. O sea, entonces tenés varios tipos de cambios, o sea, varios precios para el dólar, primero por impuestos y lo segundo y lo más importante y es por el cepo. Básicamente en una economía normal, si vos quisieses comprarle dólares a cualquier persona, a cualquier banco o al gobierno, al banco central, a quien quieras, podrías hacerlo con libertad. Bueno, ¿qué pasa? Que la economía argentina funciona como el orto, entonces no puedes hacer eso. O sea, vos no puedes ir a tu cuenta de banco y comprar dólares con libertad. No cualquiera puede comprar dólares en la cuenta de banco. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, esto obviamente es una regulación establecida por el gobierno. Esto es el famoso cepo. El cepo es las restricciones para comprar dólares. No voy a profundizar mucho en por qué existe el cepo porque ya tengo un millón de videos hablando sobre eso, pero la idea es que, claro, si nosotros no podemos comprar dólares de la manera tradicional, que es ir y comprarlos en el banco, cosas así, los argentinos obviamente no nos vamos a quedar simplemente quietos haciéndole caso al gobierno y vamos a intentar conseguir otras maneras de poder comprar dólares. Una de ellas y la más conocida es el dólar blue. O sea, básicamente agarrar y comprarle los dólares simplemente a un random en la calle, a una persona normal en la calle que vende dólares, vas y se los compras. Y al precio que te cuesta comprar cada dólar en la calle se le dice dólar blue, que hoy está, si no me equivoco, más o menos 1100 pesos. Después tenés, por ejemplo, el dólar MEP, que tampoco me quiero meter mucho en cómo es esa operación, pero la idea es que básicamente tenés que comprar unos bonos en pesos y después venderlos en dólares. Bueno, no importa.
la cantidad de pesos por cada dólar que te cuesta hacer esa operación es lo que se llama dólar MEP, que en este caso, si no me equivoco, está menos de 1100 pesos, está en 1080 pesos por ahí. Entonces todo el resto de tipo de cambios que existen simplemente responden a distintas maneras que nos encontramos los argentinos para poder comprar dólares porque el gobierno nos los prohíbe. Entonces todos los tipos de cambio que tenés es o una manera distinta de comprar dólares o un dólar que además se le agregó un impuesto. ¿Cuándo va a desaparecer esto? Bueno, cuando se quiten los impuestos y cuando se quite el cepo, principalmente lo del cepo, porque después es muy complicado aplicar impuestos si no tenés el cepo. ¿Y cuándo se va a quitar el cepo? O sea, ¿cuándo se van a quitar las restricciones para que podamos comprar dólares de manera normal? Entonces ya no necesitemos andar haciendo operaciones medio raras para andar comprando dólares, con lo cual el precio del dólar termine siendo uno solo. Bueno, la realidad es que es una de las grandes incógnitas de la política económica de este gobierno. O sea, no es una pregunta fácil de responder porque nadie la sabe. Hay mucha gente que dice que el cepo se va a quitar después de las elecciones de 2025, o sea, probablemente a inicio de 2026. Hay mucha gente que dice que el cepo lo van a quitar a principios de 2025. La realidad es que no lo sé. Yo vengo pensando hace varios meses que lo van a quitar a inicios del año que viene, pero no tengo ni idea. Lo que sí, una pista que te doy para que tengas una idea, y es que conforme más baja esté la inflación y más cerca esté el dólar oficial del dólar blue, más probable es que quiten el cepo. O sea, hoy tenés el dólar oficial, que es el dólar que ya te digo que el gobierno no te deja que compres, que el precio de ese dólar lo pone el propio gobierno, y además tenés como representante de todos los dólares que se compran de manera paralela, de manera alternativa al dólar oficial, al dólar blue. Bueno, el dólar blue siempre es más caro que el dólar oficial. La idea es que conforme más cerca estén, o sea, conforme menos diferencia haya entre esos dos precios, más probable es que se quite el cepo. Hoy, si no me equivoco, la diferencia está en un 10-8%, es realmente muy baja. Mientras que, por ejemplo, a fines del gobierno anterior la diferencia estuvo casi en el 200%, o sea, el dólar blue valía 3 veces más que el dólar oficial, mientras que hoy el dólar blue vale menos de un 10% más que el oficial. Conforme menos es esa diferencia, es más probable que el gobierno quite el cepo. Pero ¿cuándo lo va a hacer y cómo y qué va a pasar después? No tengo ni idea. Probablemente el dólar aumente un poco y ya está. Acá Valen, que es un miembro del canal, nos pregunta: sé que es muy difícil saberlo, pero ¿cuándo decís más o menos que Argentina sale totalmente de la crisis? O sea, ¿cuándo decís que Argentina va a ser potencia o al menos un país normal? Bueno, ahí yo creo que en realidad pusiste 3 instancias, ¿no? La pregunta no tiene una sola respuesta. Primero, ¿cuándo vamos a salir de la crisis? Bueno, yo creo que en los próximos meses ya va a ser prácticamente inobjetable que Argentina está saliendo de la crisis. ¿Cuándo salís vos de la crisis? Bueno, cuando la economía deja de caer y empieza a crecer, y con ello empiezan a crecer los salarios y empieza a bajar la pobreza y empieza a subir la producción, el consumo, etcétera. Yo creo que ya a inicios del año que viene va a ser inobjetable y va a ser imposible de desmentir que Argentina va a estar saliendo de la crisis. O sea, básicamente hoy ya tenés un montón de indicadores que te dicen que básicamente la economía dejó de caer y está empezando a pegar la vuelta, pero es verdad que hay que ser cautelosos al momento de decir que estamos saliendo de la crisis, porque siempre se espera a que hayan 4, 5, 6 meses seguidos de la economía creciendo para afirmar que no va a volver a caer más. Eso es para salir de la crisis, o sea, simplemente para rebotar. Después vos dijiste, ¿cuándo vamos a ser un país normal? O sea, básicamente yo lo interpreto como ¿cuándo vamos a ser un país que, bueno, crece todos los años? Por más que algunos años tenga crecimiento un poco menor, por más que entre en recesión de vez en cuando, pero ¿cuándo vamos a tener un crecimiento normal y sostenido como tiene cualquier país del planeta? Y no como Argentina, que entra en una recesión hiper profunda cada 10 o 15 años. Bueno, sinceramente no sé si con las reformas que hizo el gobierno es suficiente para ya llegar a esa situación. Yo creo que faltan hacer bastante más reformas, hay que bajar muchos más impuestos, la inflación básicamente tiene que desaparecer, el gasto público sigue muy alto, pero yo creo que si el gobierno hace una buena tarea al fin del primer mandato o al fin del segundo mandato, ya estarían las bases establecidas para que Argentina sea relativamente próspera, o sea, que deje de ser tan brutalmente inestable y que tenga un crecimiento relativamente estable asegurado por los próximos, no sé, 10, 15, 20 años. Pero es verdad que también depende de los políticos que vengan en el futuro, ¿no? Si viene un chabón en el futuro que te aumenta el gasto público a 40 puntos el PBI, y bueno, Argentina va a entrar en recesión de nuevo. Entonces, sinceramente no sé si vamos a ser algún país normal en algún momento, porque depende de cosas que pasen de acá a 20 años o a 15 años y no tengo ni idea de qué vaya a suceder. Lo que yo digo es que si la política económica sigue manteniendo el mismo perfil que la de este gobierno, sí, sin duda que vamos a tener crecimiento y prosperidad. Capaz no wow, capaz no vamos a ser potencia, pero Argentina se va a empezar a comportar como un país normal. Justamente, ¿por qué? Porque se están haciendo cosas normales. Inflación baja, gasto público no brutalmente descontrolado, sino un gasto público pagable, desregular un poco la economía y que deje de ser la tela de araña que es hoy, dejar de romper las pelotas con los sindicatos y esas cosas que en el mundo ya no existen y que solamente existen en Argentina. O sea, se está simplemente normalizando. Entonces, bueno, cuando se normaliza tu política económica, lo más probable es que se normalice también tu desempeño económico. Pero bueno, como dije, depende de lo que suceda en el futuro. Y después la tercera instancia que vos marcaste, que es como, bueno, ¿cuándo vamos a hacer potencia? Bueno, la verdad que ni idea. O sea, Milei siempre dice ese número, ¿no? 30, 35, 40 años. Pero encima ese número agarra y asume que todos los gobiernos que vengan en el futuro van a mantener una política económica parecida a la de este gobierno. Y yo no sé si eso va a suceder. Pero sí, no tengo la menor duda de que si Argentina logra tener un gasto público muy bajo, tipo 20 puntos del PBI o 25, muy bajos impuestos, una economía muy fuertemente desregulada y muy competitiva, sí, tranquilamente Argentina puede ser una potencia. O sea, básicamente lo que tenés que hacer para ser potencia es lo mismo que hicieron las potencias. Es lo mismo que hicieron
tienen los países para convertirse en potencia, y la mayoría de ellos lo que tienen en común es que no tienen un gasto público de 40 puntos del PBI y una economía hiperregulada. Por lo general son economías recontra flexibles, con mucha libertad económica y un estado pequeño. Las economías empezaron a regular y los estados empezaron a incrementar en su tamaño luego de que los países hayan conseguido prosperidad, ¿se entiende? O sea, no es lo que hicieron para ser potencia, sino lo que hicieron después de ser potencia, cosa que igual yo no estoy de acuerdo. Y luego, como anteúltima pregunta, tenemos ¿cuándo Milei dolarizará la economía? Y de ser cierto, ¿qué impacto tendrá en la economía argentina una dolarización? Es una pregunta bastante interesante porque una dolarización, si no va acompañada de un montón de otras reformas, yo creo que puede salir bastante mal. Primero que nada, ¿cuándo el gobierno va a dolarizar la economía? No tengo ni idea. Primero porque depende de cuándo el gobierno disponga la economía para que esto suceda, y segundo depende de cosas que ya no tienen nada que ver con el gobierno. Vos vas a tener una economía dolarizada cuando básicamente le permitas a la gente intercambiar libremente de moneda y quites el curso forzoso del peso. O sea, que la gente no esté obligada más a utilizar pesos para firmar contratos, para comprar todo, bueno, etcétera. Todavía ninguno de estos dos requisitos se ha cumplido, así que bueno, veremos. Pero sí que se ha avanzado mucho en este sentido. ¿Cuándo va a suceder esto? No tengo ni idea. Primero, la inflación tiene que ser 0%, o sea que tal vez a fin del gobierno. Pero es que además, después de que vos hagas esto, el gobierno dijo que no va a dolarizar la economía de manera compulsiva. O sea, no es que el gobierno va a agarrar y va a intercambiar pesos con dólares a toda la población y ya está. No. Lo que va a hacer el gobierno es que la gente sola, si no confía en el peso y si no quiere tener más pesos, como no vas a tener la obligación ya de utilizar pesos porque el gobierno va a quitar el curso forzoso y el cepo, la gente sola va a ir intercambiando dólares y va a empezar a ahorrar en dólares y dejar de ahorrar en pesos, a comprar las cosas en dólares, a elegir cobrar su salario en dólares, a elegir pagar los salarios en dólares. O sea, es un proceso que puede llevar muchísimos años porque depende de la velocidad de la gente al momento de dolarizar su economía y de quitarse los pesos de encima. Además de que puede que la gente no quiera dolarizarse. Esa es otra opción. Capaz que si vos tenés un peso con 0% de inflación, la gente prefiere usar el peso, no lo sé. Para mí sería una gran mala noticia, pero bueno. Entonces, ¿cuándo se va a dolarizar la economía? No tengo ni idea. Es un proceso que ya está comenzando desde hoy porque cada vez hay más libertades para utilizar el dólar, pero no sé, tal vez en un segundo mandato o tal vez en el fin del primer mandato de Milei están las bases establecidas para dolarizar, pero la realidad es que no lo sé. Y luego, ¿qué consecuencias podría tener? Bueno, básicamente la consecuencia más positiva de todas y básicamente el motivo por el que se dolariza la economía es que la política monetaria deje de depender del gobierno argentino. O sea, básicamente hoy tenemos inflación y Argentina tiene inflación crónica en los últimos 100 años. Para que te des una idea, en los últimos 80 años la tasa promedio de inflación es arriba del 100%, para que nos demos una idea. O sea, en promedio hace 80 años que todos los años tenemos más de 100% de inflación. Esto es culpa del gobierno. O sea, el que gestiona la moneda en el Estado argentino es el gobierno, es el Banco Central. ¿Para qué hace Milei esto? Bueno, justamente para que como la economía va a estar dolarizada y el gobierno no puede controlar la política monetaria del dólar, o no por lo menos toda, no puede emitir dólares. Listo, entonces el gobierno ya no va a poder influenciar tanto en la política monetaria, no va a poder controlar tanto el valor de la moneda y por ende nunca más vas a tener inflación de ese estilo. A menos que Estados Unidos tenga inflaciones de ese estilo, ¿no? O sea, dependés un poco de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué se dice? Bueno, si vos ves la inflación promedio de Estados Unidos en los últimos 100 años contra la Argentina, te das cuenta que evidentemente Estados Unidos gestiona mucho mejor su moneda que nosotros. Entonces, bueno, Milei dice es preferible que tu política monetaria dependa de Estados Unidos y no de nuestro propio gobierno, y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos dolarizás, perdés la posibilidad de devaluar, o sea, de que tu moneda varíe de valor porque ya básicamente dejó de ser tu moneda. Ahora el valor de tu moneda depende de Estados Unidos. Esto lo que hace es que tal vez seas menos competitivo, o sea, puedes llegar a tener recesiones profundas y problemas económicos por la política monetaria del resto de los países y de Estados Unidos, pero esto igual siempre podría ser resuelto si Milei desregula, pero desregula muy fuerte la economía y permite que los precios internos en la economía puedan manejarse con total libertad. De hecho, para que entiendas mejor todo esto que estoy diciendo, sobre lo que no me voy a querer explayar tanto porque básicamente es para dedicarle un video entero sobre las consecuencias de la dolarización, vamos a ver la última pregunta porque está relacionada, que es ¿por qué ocurrió la crisis del 2001? ¿Fue Menem realmente el culpable? ¿Cómo se podría haber evitado? ¿Podría Argentina haber salido de la crisis sin devaluar y quitar la convertibilidad? Bueno, básicamente el porqué de la crisis de Menem y las posibles consecuencias negativas de dolarizar están súper relacionadas. Así que si quieres saber cuáles podrían ser las consecuencias de dolarizar y de paso quieres saber por qué falló el gobierno de Menem, te dejo acá un video que hice hace unos días en el que hablo de este tema, porque básicamente, de nuevo, o sea, tendría que estirar el video 20 minutos más para hablar de este tema. De última, si quieren, ustedes me lo dicen en los comentarios y hago un video específicamente hablando de la dolarización y de las consecuencias que podría tener. Acordate de darle like y suscribirte si quieres ver más videos como este. También puedes dejarme tus preguntas en los comentarios, así hago una segunda edición. Muchas gracias a todos los miembros, a quienes me donan por Cafecito, por Patreon y por Mercado Pago. Vos también puedes sumarte y puedes contribuir si querés y además vas a aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y como siempre, por último, te mando saludos.